Buen día, amigos, familia. Vamos en Marcos capítulo 6. Recuerden que estamos leyendo un capítulo de la Biblia por día. Muy contentos por todo lo que hemos aprendido, por todo lo que hemos visto. Quiero leerte los primeros versos del capítulo 6. Recuerda que en casa podemos estudiar el capítulo completo, hacer nuestras anotaciones, subrayar lo que más nos llame la atención del capítulo. Dice: salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José y de Judas, de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, y poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Jesús llegó a su tierra. Recuerde que hay 3 ciudades importantes en la vida de Jesús. Una es Belén de Judea, que fue el lugar donde él nació. La otra es Nazaret, que fue la ciudad donde él creció, donde fue criado. Y la otra es Capernaum. Capernaum, que fue donde él vivió durante su ministerio. Capernaum de hecho tenía una casa en Capernaum. Después de hacer viajes por diferentes lugares, él llegaba a Capernaum. Entonces, 3 ciudades importantes: Belén de Judea, que fue donde nació, Nazaret, que fue donde fue criado, y Capernaum, que fue, él la consideró su ciudad, él ahí vivía. Entonces llegó a Nazaret, donde había sido criado, y la gente, al ver cómo iba el ministerio de Jesús, dijo: ¿a poco no es este el que creció entre nosotros? ¿No es este el que con él jugábamos pelota, con él corríamos? ¿No es este Jesús el hijo de María? ¿A poco su hermano no es Jacobo? ¿No es José? ¿No es Judas? ¿A poco no es su hermano Simón o sus hermanas que con nosotros están? ¿Y de dónde tiene él todo esto? Todas estas cosas, esta sabiduría, estos milagros que con las manos hace. ¿Cómo es esto? Si creció con nosotros lo vimos crecer. ¿No es este el carpintero, el que hacía mesas, sillas, el que hacía literas, el que hacía muebles? ¿De dónde viene él con tremendo ministerio, con tremendos milagros, con tremendas señales? ¿De dónde sana enfermos? Y Jesús les decía: pues no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y dice que no pudo hacer allí ningún milagro, más que uno que otro que sanó, más que un otro enfermo que pudo sanar, poniendo la mano sobre ellos. Pero el verso 6 me llama la atención porque dice: y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Estaba asombrado. Jesús se asombró de la incredulidad de la gente. Hay 2 cosas que han asombrado a Jesús en la Biblia. Una de ellas es la fe de la gente. La fe de la gente ha asombrado a Jesús. Dice: wow, grande es tu fe, mujer, sea contigo como dices. Grande es tu fe, varón, sea contigo como dices. Y le asombra la fe de la gente. Pero hay otra cosa que también asombra a Jesús, que es la incredulidad de la gente. Y aquí estaba siendo asombrado Jesús por la incredulidad de ellos. Qué increíble es que podamos sorprender a Jesús con nuestra incredulidad o con nuestra fe. Sería mejor sorprender a Jesús con nuestra fe que con nuestra incredulidad. Entonces es importante que nosotros tengamos fe, creamos. Lo mismo cuesta no creer que creer. Es el mismo esfuerzo el cual tú pones. Tanto creer como no creer lleva lo mismo. Pero hay una grande bendición en el creer.
porque para el que cree, todo es posible. Para el que cree en el Hijo de Dios, todo es posible. Entonces creamos, sorprendamos a Jesús con nuestra fe y no con nuestra incredulidad. Amén. Bendiciones, saludos, ánimo, un abrazo para todos.